¿Qué es el acoso, Iván? Bueno, quizá antes de hablar de qué es el acoso, porque penalmente está tipificado y laboralmente hay una construcción jurisprudencial respecto al mismo, podríamos decir que el acoso parte de un derecho, de la protección de un derecho fundamental, ¿vale? Que es el de la dignidad de la persona. Todo acoso es aquello que atenta contra la dignidad de la persona. Es un derecho constitucional y este derecho constitucional, si es vulnerado, pues tiene distintas jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción laboral y tenemos la jurisdicción penal. Y hoy es lo que vamos a intentar de llevarlo al día a día e intentar trasladarlo con un poco de criterio, ¿no? Sí, porque bueno, ahí por una parte es la definición de acoso en término ordinario que todos podemos emplear y luego efectivamente dentro del ámbito jurídico existen esas distinciones de lo que es el acoso en las distintas jurisdicciones y con los distintos requisitos que lleva cada uno de ellos. Entonces, bueno, la excepción de acoso todos la podemos tener más o menos clara, con independencia de que cada uno la evalúe como estime oportuno, porque también tiene un cierto componente subjetivo, indudablemente, pero nosotros hoy lo que vamos a tratar es de acercar un poco ese término de acoso en las distintas jurisdicciones y en el mundo del derecho. Y cuando se habla del acoso laboral y penal, para que la gente que nos está viendo, un ejemplo de una cosa y de la otra. Bueno, más que un ejemplo, quizá lo podemos hacer al contrario. En la jurisdicción laboral, vamos a ver, el infringir ese derecho a la dignidad puede tener dos cauces, ¿no? Uno en la jurisdicción laboral y otra en la jurisdicción penal. En la jurisdicción laboral, realmente el acoso tiene una finalidad que es que la persona abandone su puesto de trabajo, renuncie a sus derechos y pida la baja voluntaria. Es la finalidad principal del acoso en la jurisdicción laboral. En la jurisdicción penal tiene que tener una mayor gravedad, aparte de los requisitos, que luego hablaremos mucho, si se cumplen o no se cumplen, una mayor gravedad, pero ya el móvil o la finalidad del objeto no es que alguien abandone la relación laboral, primero porque hay un tipo general de acoso y luego un tipo específico para la relación laboral. Pero en el de la relación laboral, para hacer los símiles entre uno y otro, la finalidad de ese acoso ya no es solo o principalmente que se abandone un puesto de trabajo sin indemnización, sino que tiene que tener un elemento subjetivo, un dolo, que es la intención de dañar esa dignidad personal. De dañar esa dignidad personal puede ser, y yo creo en todos estamos pensando en lo que últimamente se está hablando en televisión, pues esa intención de dañar la dignidad personal para obtener un beneficio a través de los ingresos por publicidad, las audiencias, lo de siempre, ¿no? Y entonces tenemos que tener bien claro esas dos cuestiones. Y hay una cosa clara, puede haber una sentencia condenatoria por acoso laboral, pero en cambio que ese acoso laboral no tenga trascendencia penal. O pueden existir las dos cosas, una condena en el laboral y también una condena en el penal. Para ello hablaremos de los requisitos que hay que cumplir. Una cosa, perdón un momento, David. Por lo que estás diciendo, Iván, en el caso de Carmen Lomana sería un acoso penal y en el caso de Marta Riesco, laboral. Bueno, no tiene por qué. Vamos a ver. Primero, y luego si entramos en los requisitos, veremos que para que haya un acoso laboral tiene que haber una relación laboral. Marta Riesco. Bien, pero igual también Carmen No, Carmen Lomana no tiene. O ha tenido. No, no tiene. Pero en todo caso, luego hablaremos también de los que han tenido y de las actuaciones que se han tenido cuando se ha tenido esa relación laboral y cuál es el móvil. Pero sí, podemos hablar, si no hay relación laboral estaríamos en el tipo general del acoso penal
Y si hay una relación laboral, podríamos estar en el tipo específico del derecho penal, pero también en el acoso laboral, en las dos jurisdicciones. Es decir, que lo que tiene que quedar claro es que una conducta, primero, hay un acoso general cuando no hay una relación laboral y ese es únicamente penal. Si hay una relación laboral, hay dos jurisdicciones, la laboral y la penal. Y porque haya una condena en la relación laboral, ello no quiere decir que siempre sea penal. ¿Bien? Pero para intentarlo dejar claro, yo sé que esto es complicado cuando se es ajeno al mundo del derecho, pero es así. Yo no lo sé explicar mejor. Bueno, a lo mejor hay una fórmula para distinguir lo que puede denominarse como acoso dentro del ámbito laboral, desde el punto de vista única y exclusivamente laboral de esa relación contractual, y la situación de acoso laboral con efectos penales. Que a lo mejor es la intencionalidad con la que se persigue esa conducta. Y el elemento subjetivo y el cumplimiento de unos requisitos que penalmente sí están establecidos y tienen que tener una mayor, no diría gravedad, pero un mayor número de elementos para que se produzca ese acoso y pueda ser sancionado penalmente. Yo creo que igual debíamos entrar en esos requisitos y entonces igual lo vamos viendo un poquito más claro, De ¿no? lo que es el acoso laboral y el penal. Y el penal, sobre todo el penal. Es decir, el acoso laboral se produce en una relación laboral, se atenta contra la dignidad personal de alguien, sobre todo con el fin de que abandone su puesto de trabajo. Entonces, estos son los típicos casos que se dan en la jurisdicción laboral, de la persona a la que se le menosprecia, se le degrada, se le coloca en una mesa, solo el moving y demás. Eso en la jurisdicción laboral, cuando se acreditan esas circunstancias de que se atenta contra la dignidad, produce una vulneración de derechos que determina, además de la indemnización correspondiente, una indemnización por vulneración de derechos constitucionales. Bueno, si quieres un matiz ahí, cuando efectivamente hablas de que en ese ámbito de la relación laboral lo que se persigue es que el trabajador se vaya sin percibir la indemnización, aunque entiendo que todo el mundo pueda conocerlo, cuando alguien es despedido y ese despido se califica como improcedente, se tiene derecho a una indemnización. En cambio, cuando el trabajador deja voluntariamente su puesto de trabajo, no tiene ese derecho a esa indemnización y por lo tanto no puedes percibir. Por eso ese es en el contexto en el que, como decía Iván, se persigue por parte del empleador el que el trabajador, precisamente porque se está vulnerando su dignidad, etcétera, etcétera, abandone voluntariamente el puesto de trabajo y así el empleador no tenga que pagar esa indemnización por despido. Y estamos hablando de una cosa. Yo aquí voy a tener una postura muy contraria a vosotros, ¿vale? Estamos hablando del acoso laboral o el penal, y sobre todo yo me refiero al laboral, pero estamos hablando de gente que no entra en el juego, que no entra en el juego del acoso, que es muy importante. Bueno, obviamente, al final todo procedimiento más en el penal, porque en el laboral, pero incluso también sería aplicación, todo es una cuestión de prueba. Si, como tú creo que estamos pensando en el mismo programa, En muchos, ¿eh? eh, Hay eh, muchos personajes, Iván, ¿eh? bien, pero todos estamos pensando en un programa, en una cadena, donde sí que se realizan conductas hostiles que atentan gravemente contra la integridad moral, que lo vemos todos en televisión algunos días, pero esos colaboradores, esos personajes, al día siguiente vuelven y siguen ganando dinero con ello, pues es difícilmente tipificable, porque podríamos decir que entran en ese juego. Es decir, hace falta, sobre todo penalmente, un atentado grave contra la integridad moral. Yo creo que ese elemento del tipo, cuando una vez se entra en el juego, tú te dejas atentar contra tu integridad moral y demás, y haces un negocio y entras en ese juego, en ese espectáculo, decae ese elemento del tipo y sería imposible Y sancionar bueno, que penalmente. es el caso, que para mí, y a lo mejor después me arrepiento de lo que voy a decir,
de dos personajes que yo tengo en la cabeza, Carmen Lomana y Marta Riesco. Por ejemplo, Carmen Lomana me ha dicho que Ágata Ruiz de la Prada, ni Ágata es mi amiga, ni mi clienta, ni nada de mi familia. Y no estoy de acuerdo con Ágata Ruiz de la Prada. Pero Carmen Lomana al final va de víctima y lo que hace es irse a la razón, a escribir la columna, o se la escriben, que no lo sé, no estoy con ella, y en COPE, con Cristina, la del fin de semana, y habla de lo que ha pasado el viernes por la noche. Entonces, para mí lo tengo muy claro en estas cosas. Si tú consideras que te han acosado, no tienes que continuar con el tema. Te tienes que ir a un bufete de abogados, le planteas la situación, pero no es derecho de réplica. Y entonces al final hay muchos personajes que les gusta ser protagonistas. ¿Qué es el caso de Carmen Lomana? Pues no lo sé. Pero sus actos me dicen que sí. Marta Riesco, si tú te sientes acosada laboralmente, pues hay que poner un punto y final en muchas situaciones. Y se acabó. Bueno, y yo quizá sin entrar en los nombres, pero ahí haría una diferenciación muy importante que yo creo que ya la hice en alguna grabación que hicimos, en algún directo que hicimos. El caso de Carmen Lomana no tiene una relación laboral. En el caso de Marta Riesco, sí. Entonces, Perdona un momento. Tiene una relación laboral en tanto en cuanto que 2 semanas antes se sentó en un programa de televisión, concretamente de la Fábrica de la Tele, hacerse un polígrafo, una cosa muy científica, ¿quién? Carmen Lomana. Carmen Lomana. No, por eso Y estaba entonces hay distinguiendo. una relación laboral No. porque durante unas horas tuvo una relación laboral con la Fábrica de la Tele y con Mediaset. No. Contestó de su vida, de la del ajeno, y al final eso también tiene un peaje. No, obviamente. Por eso te digo, en el caso de Carmen Lomana, obviamente yo sí que entiendo que puede estar entrando en el juego. En el caso de Marta Riesgo es bien diferente porque tiene una relación laboral. Entonces, dentro de esa relación laboral, y yo ya lo anunciaba en su día, y no solamente en el caso de Marta Riesgo, sino en la mayoría de los trabajadores que sufren un acoso laboral, si es que lo ha sufrido, que yo no estoy dando por hecho que lo ha sufrido, porque tienen que ser los tribunales que lo tienen que determinar. Hay una cuestión fundamental, es decir, tú dependes de tu trabajo, tú dependes de esa relación laboral. Es muy complicado llevar a tu empresa al tribunal, pero en el caso de los medios de comunicación todavía es más difícil. ¿Por qué? Porque ya tienes un punto, un señalamiento, te complica muchísimo más acceder al mercado laboral una vez que has salido. Es decir, son relaciones mucho más complejas. Creo que no son dos casos comparables. En uno sí que hay una libertad, se va a la razón, no tiene una dependencia diaria, económica y profesional de ello, y en otro sí que existe esa diferenciación. Es decir, como todo, cada caso, y además precisamente en este delito, en todos, pero en este delito especialmente la jurisprudencia incide en que hay que analizar el caso concreto de la persona concreta, con todas las situaciones de hecho. Pero en el tema del acoso laboral, de verdad, cuando hay una relación laboral, el hecho concreto solamente lo conocen trabajador y empresa. Y entonces es prácticamente imposible ab initio descartar. Es decir, tú puedes tener una respuesta, puedes tener una imagen televisiva, pero cuando tienes una relación laboral, ese condicionante es fundamental porque te condiciona todo. Entonces, ahí sí que estaría la diferenciación entre un caso y otro.